¿Para qué todos estos tipos de representación gráfica del precio? Y es porque los mercados tienen un movimiento específico, tal cual como lo veíamos en las premisas del análisis técnico. El mercado se mueve en tres direcciones: en sentido alcista, en sentido bajista o de la manera lateral. Cuando tenemos un mercado alcista, es un mercado que está dominado por los compradores. Cuando tenemos un mercado bajista, es un mercado dominado por los vendedores. Es decir, cuando está cayendo es porque hay mucha oferta, cuando está subiendo es porque hay mucha demanda, y cuando el mercado está de lado es porque están equiparados. Hay tanto compradores como vendedores y no hay un desequilibrio en alguna de las dos direcciones. Por ejemplo, este es un mercado alcista. Ustedes lo pueden ver porque a nivel general tiene unos picos y unos valles alcistas, es decir, unos máximos y unos mínimos cada vez más altos. La definición clásica de una tendencia alcista es aquella que está compuesta por máximos y mínimos cada vez más altos, mientras que una tendencia bajista es aquella que está compuesta por máximos y mínimos cada vez más bajos. Esa es la estructura de la tendencia. Recuerden, en la tendencia alcista es donde hay mucha demanda, personas queriendo comprar el activo; en las tendencias bajistas es donde hay mucha oferta, personas queriendo salir o vender ese activo, y por ello se da el movimiento. Toda la acción del precio, todas las técnicas salen de este concepto tan sencillo, y es lo más importante a la hora de estar identificando. Ahora, quiero que vean algo acá que es muy preciso, y es cuál es la diferencia entre un gráfico de ticks con un gráfico en marcos de tiempo. Este es un gráfico de 400 transacciones y es un gráfico de 5 minutos. Ustedes pueden ver cómo en el principio se pierde mucha información en el gráfico de abajo. Pueden ver cómo el mercado está cayendo en el gráfico de arriba, pueden ver cómo el mercado está cayendo y cómo muestra ciertos signos de debilitamiento o signos de movimiento lateral antes de continuar, cosa que no se ve en el otro mercado, en el gráfico de abajo, que es en marcos de tiempo. Y luego, cuando el mercado toma esa tendencia alcista, pueden observar cómo en el gráfico de abajo solamente vemos una oportunidad en un retroceso, una oportunidad para participar, mientras que en el gráfico de arriba, que es en el gráfico de ticks, podemos ver muchas oportunidades para participar. Ojo, ambos gráficos están en velas japonesas, porque las velas japonesas no solamente se pueden configurar en marcos de tiempo, sino también en marcos transaccionales, como lo pueden ver. Así que quise hacerlo con velas japonesas para que no sea un cambio muy fuerte, sino que lo puedan ver a lo que la gran mayoría está acostumbrado, verlo en velas japonesas, pero en marcos transaccionales. Y justo en esta gráfica es el mismo mercado, es el mismo tiempo, es el mismo movimiento, pero pueden ver en cuál tienen más oportunidades y en cuáles no. Y la ventaja al ver más oportunidades es que podemos identificar dónde ingresar con los grandes, con las personas que mueven los mercados, dónde no ingresar con ellos y dónde ver posibles puntos de cambio. Obviamente no es tan sencillo como simplemente decirlo, como simplemente utilizar barras ticks e identificar eso, porque también es un proceso de aprenderlo y de identificarlo. Pero cuando tú haces la combinación de análisis técnico con barras ticks que te permite enfocar precisamente en el movimiento y ver los pequeños detalles del mercado, puedes identificar o puedes sacar mejores hipótesis que te lleven a mejores conclusiones y por ende a tomar mejores decisiones. Y este gráfico, como lo podemos ver, es una muestra de la diferencia tan grande que tenemos entre las barras ticks y las velas japonesas, porque nos permiten ver información mucho más objetiva. Ahora vamos a empezar con la parte técnica, con el plato fuerte del entrenamiento, y vamos a ver un poco acerca de los patrones y de cómo entender e interpretar la información que el mercado nos da momento a momento. Dentro de los patrones que vamos a explicar hoy, vamos a hablar un poco acerca. Recuerden que el mercado se mueve de manera tendencial,
o de manera lateral. Cuando tenemos una tendencia, una técnica muy utilizada para identificar los puntos donde están ingresando los participantes importantes, especialmente combinando esas técnicas con las barras ticks y identificarlos, es la línea de tendencia. Normalmente cuando tenemos una tendencia bajista, recuerden la definición clásica, es una progresión de máximos y mínimos cada vez más bajos. Es importante marcar una línea de tendencia, pero aquí esta es la parte importante que es la clave y es cómo marcar esa línea de tendencia. Normalmente en una tendencia bajista las líneas de tendencia se deben marcar en los puntos máximos, como en este. Este es el mercado, viene una tendencia bajista, ese es el movimiento normal y estos son los puntos máximos que el mercado nos está dejando justo en este punto, y esos son los precios importantes que debemos marcar. Normalmente una línea, bueno, por conceptos básicos, es la unión de dos puntos. Cuando tomamos una línea y la extendemos, el tercer punto es un punto bastante probable donde el mercado pueda respetar. Entonces, como primera conclusión, una tendencia bajista normalmente se marca con los máximos cada vez más bajos. No tiene mucho sentido marcar los mínimos. En una tendencia alcista, por el contrario, usualmente lo que buscamos es identificar los precios mínimos, que es de donde el mercado está teniendo el impulso, y lo que queremos es marcar esos precios mínimos. Unimos dos puntos, lo extendemos y el próximo punto es una muy buena idea de donde el mercado puede respetar. Esto como concepto básico, ahorita lo vamos a ver aplicado sobre el mercado. Ahora, otro concepto bastante importante, bastante relevante, son las áreas. Las áreas es el concepto más fácil de entender, pero es el concepto más difícil de aplicar. Las áreas, hay dos tipos de áreas de resistencia y áreas de soporte. Básicamente un área de resistencia es el punto donde están las órdenes de venta, y un área de soporte donde están las órdenes de compra. Un área simplemente es la unión de varios pivotes, que es un pivote, eso es un pivote, eso es un pivote, eso es un pivote. Básicamente esto es la teoría de ese tipo de análisis. Ahora vamos a buscar líneas de tendencia sobre el mercado. Eso es un gráfico de transacciones, ¿okay? Ese es el Standard & Poor's 500 y acá podemos ver cómo el mercado nos va dejando esos dos pivotes justo en este punto, ¿vale? Entonces ya tenemos dos puntos, tenemos una línea, la extendemos y una vez el mercado haga un nuevo mínimo ya nos confirma una tendencia bajista, y es aquí cuando el mercado viene a retestear. Miren cómo el mercado tiene cierres mixtos, como cierra arriba, cierra abajo, como acá tiene una cierta indecisión, es porque se está interpretando esta información y aquí la expectativa obviamente es una continuación bajista. Es un patrón que se repite, que es muy sencillo, pero que se repite continuamente en el mercado. Ahora vamos a buscar otro patrón. Ahora, podemos ver en este punto una tendencia alcista. Es clara, identificada con una tendencia alcista, máximos y mínimos cada vez más altos. Acá tenemos, después de que el mercado está subiendo, el mercado ya empieza a ir de lado, a consolidar, y usualmente estas consolidaciones están enmarcadas dentro de dos áreas, un área de resistencia, que es esta, y un área de soporte. Obviamente hay muchas formas de identificar y anticipar esas áreas. No es objeto del curso gratuito porque se tiene que tener una información y debe ser muy responsable la orientación respecto a todo esto, porque tiene en cuenta un análisis, una profesionalización de la lectura de estas barras, pero básicamente esto es lo que es un mercado lateral después de una tendencia. Acá tenemos un área de resistencia, usualmente la resistencia son las áreas superiores o los techos, y acá tenemos un área de soporte que usualmente son los pisos, y es las zonas donde está el movimiento teniendo acción, donde el mercado se está comprimiendo. Obviamente luego tiene un rompimiento como tal. Por ahora lo que me interesa que quede claro es el concepto de las áreas. Hay dos tipos de áreas, resistencias y soportes. Vamos a buscar un patrón más, vamos a buscar un par más para concluir esta sección de cómo leer y anticipar los movimientos en el mercado. Acá tenemos una línea de tendencia, acá obviamente es una tendencia bajista, acá tenemos un primer pivote, un segundo pivote, simplemente extendemos y cuando llegue al tercer pivote, que es justo acá, es donde esperamos la continuación. Recuerden que
Las líneas de tendencia son patrones de continuidad, mientras que las áreas son patrones donde el mercado usualmente para la dirección, sea para enmarcarse en un movimiento lateral, sea para cambiar de dirección o sea para desacelerar y luego continuar. Nuevamente, otra tendencia alcista. Acá pueden ver cómo una tendencia alcista y termina, eso es una combinación entre una tendencia alcista y obviamente un área. Como el mercado acá nos empieza a dar un pivote y ya empieza a confirmar. Rompe la tendencia alcista y confirma un área. Por eso las áreas son de cambio. Teníamos una tendencia alcista, ahora una tendencia bajista. Así que bueno, básicamente esto de momento es la interpretación de esos patrones, tanto líneas de tendencia como áreas de soporte y resistencia. Ok, ahora vamos a ver los patrones de continuidad y ver cómo se deben interpretar. Cuando hablamos de patrones de continuidad, son patrones que nos dan a entender una continuación del movimiento en cierta dirección. El primer patrón del que queremos hablar o la principal herramienta, la primera herramienta de la cual quiero hablar es las extensiones Fibonacci. Obviamente vamos a tocar un poco, vamos a explicar la naturaleza. Las extensiones Fibonacci simplemente es una sucesión de números que se repiten en diferentes fenómenos naturales. Es una sucesión que se repite en la reproducción de los conejos, en las partes del cuerpo, en las plantas. Entonces es algo natural, y dado que es algo natural, las personas obviamente que empezaron con el análisis técnico, si el precio de los activos se mueve por la condición humana, por el miedo y la avaricia, y este es un patrón que explica muchos fenómenos, quisieron extrapolarlo a los mercados financieros, más que nada con la intención, o principalmente como lo utilizamos nosotros, es con la intención de buscar próximas áreas o áreas objetivos a donde el mercado puede llegar. La primera es la extensión Fibonacci. Una extensión Fibonacci es simplemente se pueden buscar extensiones tanto en sentido alcista como en sentido bajista. En sentido alcista basta con identificar un mínimo menor, como en este caso, un máximo mayor y un mínimo relativo. El objetivo de estas extensiones Fibonacci es simplemente identificar, dado el movimiento del precio, cuáles serán los próximos precios objetivos donde el mercado puede llegar de tener una continuación. Y realmente, si bien es un indicador, si bien no es una herramienta para tomar decisiones, sí nos da una muy buena idea de los próximos precios donde el mercado puede llegar. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo donde el mercado puede tener un posible patrón de cambio y vamos a identificar los próximos precios donde el mercado puede llegar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos, eso es un ejemplo contrario, es un máximo mayor, un mínimo menor y un máximo relativo, donde simplemente vamos a identificar o a buscar los próximos precios objetivos. Vamos a dibujar la extensión Fibonacci, la vamos a dibujar de esta forma. Vamos a venir de cada uno de los pivotes y ya la extensión nos da a entender cuáles son los próximos precios objetivos. Normalmente o la gran mayoría de las veces que el precio alcanza uno de esos precios objetivos, tiene una reacción. Por ejemplo, mira acá la reacción como está en 76.4%. Usualmente es muy preciso, en ocasiones puede ser 2-3 ticks más, pero normalmente es muy preciso. Miren cuando llega al 100% la reacción que tiene y cómo empieza a tener imbalances entre cada uno de los precios objetivos. Ya una vez rompa este precio de 2.793, el próximo precio objetivo con plena seguridad va a ser 2.786.75. Vamos a ver qué tal el precio, si puede alcanzar ese nivel. Y en este caso lo alcance inmediatamente, miren la reacción. Así que las extensiones Fibonacci, una vez se ha tomado una decisión de compra o venta, nos da unas buenas ideas de los próximos puntos donde el mercado puede llegar. Ahora, dentro de estos patrones de continuidad tenemos un
un triángulo ascendente o un banderín, como usualmente se conoce, que bueno, son patrones clásicos, pero que aún tienen uso, y básicamente es cuando tienes un movimiento en una tendencia, acá tienes una tendencia alcista y luego el mercado empieza a comprimirse, pero al comprimirse nos da una sucesión de máximos más bajos, pero al mismo tiempo unos mínimos más altos. De hecho, aquí podríamos tomarlo desde acá, no tiene que ser siempre preciso, pero es más o menos la estructura de cómo se da. Cuando tenemos este patrón, lo que esperamos usualmente es una continuación en la dirección previa a la tendencia. Acá teníamos una dirección previa alcista. La expectativa es que desde acá el mercado continúe en una dirección, en esa misma dirección. Lo mismo en sentido bajista. Cuando tenemos el precio obviamente yendo en sentido bajista y empezamos a ver una compresión en el precio, acá pueden ver una línea de tendencia, acá otra línea de tendencia. Cuando esto se da, la expectativa o lo que esperamos, el desenlace de lo que esperamos es una continuación en esa dirección. Ojo, son patrones, no son 100% probables, pero nos dan una buena idea de lo que puede suceder en el mercado. Vamos a buscar algún patrón. Acá, por ejemplo, tenemos una tendencia alcista, luego el mercado se empieza a comprimir. Pueden ver cómo tenemos acá una sucesión de máximos más bajos, pero al mismo tiempo unos mínimos más altos, luego de una tendencia alcista. Así que la expectativa en este momento, dado lo que vimos anteriormente, es que el mercado rompa en sentido alcista, y normalmente cuando se dan esos rompimientos debe ser un rompimiento fuerte, como eventualmente lo hace. Pueden ver la fuerza con la que se da, así que este es un patrón inicial. Vamos a buscar un patrón más. Estos patrones los podemos ver tanto a nivel macro o en el largo plazo como a nivel micro. Pueden ver acá cómo teníamos una tendencia bajista. ¿Lo ven? Como acá tenemos una tendencia bajista y al mismo tiempo acá tenemos una progresión de máximos más bajos, pero al mismo tiempo unos mínimos más altos. Cuando tenemos esta forma, esperamos que el mercado rompa como eventualmente lo hizo. Ahora, salió de uno macro y acá está entrando en un patrón micro. Como lo pueden ver, ¿cuál es la expectativa? Obviamente una continuación en la dirección del mercado. Así que, bueno, estos son los patrones de continuidad, que normalmente son triángulos, banderines. Básicamente es la misma lógica, aunque tengan nombres diferentes, pero es la idea que hay detrás de ellos una vez entendimos líneas de tendencia y una vez entendimos áreas, bien sea soportes o resistencias. Espero que toda esta información sea de mucha calidad, que la estudies, que tengas una muy buena aproximación de cómo operar el mercado de futuros con barras TICS. Cualquier duda, sabes que nos puedes escribir a info@mdctradingacademy.com. Te invito a que te suscribas al YouTube mdctradingacademy.com para que veas trading en vivo, para que veas más información de calidad, al Facebook también como MDC Trading Academy, al Instagram, que va a ser información complementaria a todo este contenido de este curso gratuito. Cualquier duda estaremos atentos, un gusto y un placer compartir todo esto con ustedes.